Filosofía posmoderna. Hablando un poco del contexto histórico, voy a citar un poco a Christopher Bulter en su libro Posmodernidad, una breve introducción, en la cual describe en sus primeras páginas esta escultura elaborada por Carl Ander en 1966, mismas que se expone en la galería Tate Modern. Lleva por nombre Equivalen 8, y a todo el que ingresaba a dicha galería se cuestionaba del por qué estaba este tipo de arte ahí. Entonces, ¿por qué? Porque eran prácticamente algo rectangular, ¿no? De ladrillos, una figura rectangular de ladrillos que no tenía nada fuera de lo normal, ¿no? No tenía algo que se pudiera observar, o bueno, no tenía nada de extraordinario ahí, ¿sale? Esto orillaba a que los que visitaban dicha galería se hicieran cuestiones como qué sentido tiene el poner esta escultura en este tipo de galerías, ¿no? Porque está en un museo, ¿sale? Cuando normalmente cualquiera, o a simple vista se viera que cualquiera puede inclusive hacer una similar, ¿no? Y con ello también paso a la siguiente. Esta es otro tipo de expresión en cuestión de arte, ¿no? Entonces se valió el premio Turner en 2001 a Martin Cret, donde vemos prácticamente una habitación vacía, donde las luces se encienden y se apagan. Del lado izquierdo vemos la habitación vacía con la luz prendida, y del lado derecho vemos la misma habitación con las luces apagadas, ¿no? Y eso nos da de alguna u otra manera una idea de cómo viene siendo la posmodernidad, ¿no? Muy contraria a la modernidad. Y nos vamos a ver a un poco de contexto, un poco de historia contextualizada acerca de esta época, el pensamiento filosófico de la posmodernidad. Dentro de los inicios está entre los años 60 y 90, según Bulter, 2021, el mismo libro que citamos al inicio. De ahí mismo retomamos esta información para dar un poco de contexto, ¿no? ¿Y en qué consiste en la modernidad? A grandes rasgos, según Lucas 2021, dice: la posmodernidad es una época despechada, porque la modernidad prometió un mundo que nunca existió, y ese mundo se materializó de una forma muy concreta en la segunda mitad del siglo XIX. El positivismo llegó a su máxima expresión, la creencia desmedida de la capacidad que teníamos los seres humanos de pensar, de elegir, de hacer y de efectivamente salirnos de las sombras de lo divino. Los románticos se dieron cuenta que la razón no es el camino y le dan más peso a los sentimientos, ¿no? Esa básicamente vendría siendo a grandes rasgos lo que es la posmodernidad, ¿no? Alguna desilusión de la modernidad. ¿Qué características tiene la posmodernidad? A grandes rasgos, no se cree que existe una verdad absoluta. Esto quiere decir que pueden haber múltiples realidades. También dentro de las características se cree en las emociones, y eso se toma como verdad. Lo que uno como ser humano, o en particular cada persona, siente, eso es lo verdadero. Se cuestiona la democracia, si en realidad se refiere a los países que tienen este sistema de gobierno,
que si en realidad existe la democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, se cuestionan elecciones, se cuestionan procedimientos, se cuestionan resultados, encuestas. Entonces, por lo tanto, hay muchas incógnitas referente a la democracia. Dentro de las características también de la posmodernidad viene la libertad para hacer. Se desconfía del capitalismo, pero no se ha podido generar un método alternativo de organización económica. O sea, se cuestiona este tipo de economía capitalista, pero hasta ahorita no se ha visto o no se ha generado otro método alternativo, ¿no?, de cómo se organizan económicamente los países. Ya no se confía en la humanidad, ¿sale? Todo lo que vemos en las noticias que pasan en diferentes partes del mundo, esto da pie a que ya no se confía en la humanidad. Y cada ser humano es la medida de todo, en la medida de todas las cosas, por lo tanto el individualismo está presente. Por lo regular muchos trabajan o están más a gusto trabajando de manera individual. Se da mucho ahorita el trabajo a distancia o el teletrabajo, ¿no?, donde ya prácticamente una sola persona está generando su riqueza o está generando recursos sin necesidad de acudir a una empresa a trabajar, a cumplir un horario, a pasar su dedo por el lector biométrico para checar su asistencia, la hora de entrada, de salida, ¿sale? También en esta época se crea un futuro distópico, ¿sí? Es por eso de la imagen acá en la parte superior, donde todo el futuro se menciona como algo caótico, que vamos a ser gobernados por aliens, por robots, que el calentamiento global va a descontinuar la vida en el planeta y por lo tanto los seres humanos tendríamos que irnos a conquistar otros mundos, ¿no?, otro planeta, según Lucas 2021. De ahí nos pasamos a las características de la educación en la posmodernidad. En este lapso de tiempo se busca que los alumnos tengan conocimiento, pero no nada más es eso, sino que lo analicen, identifiquen en dónde se puede utilizar y bajo qué circunstancias, y sobre todo sepan qué hacer con ese conocimiento, que lo pongan en práctica, el saber hacer. También hay que tener las actitudes necesarias a la hora de poner en práctica aquello aprendido. Muy bien. Y por último, se tiene que estar consciente que la información es cambiante, porque cada día se encuentra información nueva. Esas son las características de la educación en la posmodernidad. Vemos una educación dinámica, ¿sale? Una educación que se va actualizando a pasos agigantados y los seres humanos, en este caso los alumnos, tendrían que ir a la par de. ¿Cómo es el rol y qué actividades se programan dentro de lo que es la educación en la posmodernidad? Vemos un rol del alumno muy activo, muy participativo. Dejamos de observar niños estando sentados en sus bancas en forma de fila, guardando silencio para que el profesor dé la cátedra. Vemos a un alumno más participativo y más involucrado en la construcción de su conocimiento o en la adquisición de nuevos aprendizajes. Al profesor se percibe o se vislumbra como un facilitador, un acompañante del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Las actividades que se ponen o que se implementan en esta época o en este tiempo de la posmodernidad son actividades que dejen aprendizajes significativos a cada uno de los alumnos. Mis conclusiones: la conceptualización de la vida dentro de la posmodernidad
es una vida individualista que ya no se cree en la humanidad y sobre todo que tiene una concepción caótica en un futuro no muy lejano. Respecto al ser humano, vuelvo a caer un poco redundante en que es un ser individualista. Su círculo, si es que convive en una sociedad o dentro de su círculo social, viene siendo muy reducido. ¿Por qué? Tal vez yo lo atribuyo también a las redes sociales. Inclusive vemos grupos de personas o grupos de personas en un centro de trabajo que están sentados en la misma mesa y cada uno de ellos está inmerso en su dispositivo. En lugar de sostener un diálogo entre ellos, están platicando con alguien que no está en el lugar, ¿no? Con alguien que no está físicamente ahí, y con los que se está físicamente no se dialoga, no se platica, ¿no? De repente uno se ríe de lo que está viendo y ve, de repente se da cuenta que hay personas a su alrededor y quiere compartir del por qué se está riendo, ¿no? Y a la hora de compartirlo, pues enseña el meme o enseña el video que se ha hecho viral y que posiblemente el de al lado ya lo vio. Entonces, son las pocas cosas en las que se conviven, o los pocos momentos en los que se conviven. Sobre la verdad, ya no se cree en una sola verdad. Han despertado diferentes hipótesis, muchas hipótesis sobre una realidad, y cada quien la defiende como puede, ¿no? O como debe, o como quiere. Dentro del conocimiento también se ha descubierto, se ha creado nuevo conocimiento, y este es muy dinámico. Se tienen plataformas como de streaming, donde se alojan videos o contenidos de información muy actualizada, ¿sale? Entonces, con el paso del tiempo se genera mucha información de video y de audio que a lo largo de un corto tiempo resultaría muy difícil verlo, ¿no? O escucharlo o analizarlo. Dentro de la educación, aquí sí quiero hacer un realce en ella, porque surgen diferentes vertientes. En esta etapa surge el constructivismo, y dentro del mismo tenemos diferentes metodologías de enseñanza. Tenemos a Montessori, tenemos a diferentes exponentes que hacen hincapié en que el alumno debe de construir su propio aprendizaje. Por el momento es todo. Muchas gracias por su atención y espero y se la pasen bien. Obviamente también necesito poner las referencias bibliográficas en donde se obtuvieron todo este bagaje de información que se les presentó. Gracias.